Gracias por la bienvenida, feliz con las noticias y obviamente contento de compartir con toda la audiencia de Telesur. Bueno, empecemos por eso entonces. ¿Qué significado tiene una victoria de esta naturaleza de Luis Ignacio Lula da Silva en un momento en el que el progresismo copa, como decía al principio, el mapa latinoamericano? Mire, la señal es clarísima y es de una apuesta de los pueblos nuevamente por la integración regional, por la dignidad, por buscar una sociedad más justa en un contexto de guerra mundial, básicamente. Y para nosotros es una señal clarísima de esperanza, de que América Latina siga siendo una zona de paz, que podamos responder a esta coyuntura geopolítica planetaria no solo como 33 repúblicas y con el sálvese quien pueda, sino con una posición unitaria como región bajo el liderazgo de alguien que tiene muchísima experiencia en política exterior, pero también en política interna y con un liderazgo mundial como es Lula da Silva. Ya, y siendo así, entonces, ¿hasta dónde este triunfo puede modificar también la otra parte que no necesariamente el progresismo asume, porque hay países que efectivamente con gobiernos progresistas han tenido que tomar medidas de corte neoliberal que no necesariamente le están dando popularidad, como pasa por ejemplo en Argentina, como pasa por ejemplo en Perú o también como pasa en Chile? Mira, lo que necesitamos es responder a esta crisis mundial que ya viene a ser un patrón recurrente a cada rato que nos afecta como países individuales de la región. Tenemos que responderlo como región, como América Latina, como bloque. Y eso se hace construyendo una arquitectura financiera regional propia que nos dé grados de libertad para poder implementar políticas públicas progresivas que nos permitan financiar la transición hacia modelos más equitativos, más justos, que implican una mayor presencia del Estado, que implican subsidiariedad y solidaridad entre nuestros pueblos, que implica disciplinar a las élites para que se alineen a los modelos de desarrollo que requieren las grandes mayorías, y para eso se necesita una nueva arquitectura regional. Estamos hablando de recuperar a la UNASUR, estamos hablando de potenciar nuevamente al Banco del Sur, de poner en el centro a un Banco Central del Sur que con la moneda sur propuesta justamente por Lula permita tener más grados de libertad, tampoco es la panacea, pero más grados de libertad en adición a las monedas nacionales para poder resistir estos embates del capital financiero internacional. Mira, por ejemplo, Orlando, tenemos una política de la Reserva Federal de los Estados Unidos que ha aumentado las tasas de interés en tiempo récord, como nunca antes se ha visto a nivel mundial, y eso afecta a todas las monedas de la región, y eso afecta a las tasas de interés, y eso afecta a la capacidad de crecer, y eso afecta al servicio de la deuda externa de los países del sur, y nos impide poder financiar el desarrollo a la velocidad y en la magnitud como se requiere. Claro, pero un elemento que es clave también en esto, Andrés, y es que Lula regresa a Brasil, pero no es el Brasil que dejó. Tampoco es el Brasil que se relacionaba de otra manera, por ejemplo, con Europa, con Asia y con los propios Estados Unidos. En otras palabras, el triunfo de Lula está dado y ocurre en nuevas condiciones. Y al mismo tiempo, entonces te pregunto, si este es un nuevo escenario, ¿cuál es la perspectiva y cuáles son las posibilidades de Lula de repetir o reeditar esa lucha contra la desnutrición, contra el hambre y también contra la pobreza? Mira, en el plano regional, evidentemente uno nunca puede volver al pasado, siempre tiene que proyectarse en el futuro. Y lo más importante, más allá de las condiciones planetarias, es la voluntad de nuestros liderazgos, de nuestros pueblos, de avanzar en la integración. Yo creo que ahora tenemos que tener claridad de que la integración no solo puede darse a nivel de conversaciones de jefes de Estado, de que los políticos se lleven bien y se saquen las fotos, y las cumbres presidenciales, sino que tenemos que lograr una integración de los pueblos. Y Orlando, eso es crucial. Y Telesur también cumple un rol fundamental en esto. Tenemos que llegar a la integración cultural, a la integración educativa, en donde los jóvenes, por ejemplo, que estén estudiando inclusive el bachillerato o la universidad, puedan hacer un semestre, un año de intercambio en otro país de América Latina y viceversa. A ese joven que se va a hacer otro país, su familia pues alberga y recibe a otro joven de otro país de América Latina. Y no estoy hablando de cosas chiquitas, de 100, 200, no, no, no. Estoy hablando de 1 millón de estudiantes latinoamericanos que deben impulsar esta política de intercambio educativo
y sembrar la energía para la integración regional que pueda perdurar una generación. Son ese tipo de objetivos que se pueden lograr con la voluntad política de quienes ahora están al mando de la región, que van a dinamizar esta posibilidad de integración. Y en el caso de Brasil, que me preguntaba sobre la situación que la deja, pues Bolsonaro en una situación de polarización enorme, con un afán de privatizarlo todo, con un ministro como fue Paulo Guedes, que abiertamente decía que lo que hay que hacer es privatizar todo el acervo público que construyó Lula durante su gobierno y el de Dilma. Bueno, vemos que tiene que haber una transformación también del sistema económico productivo, reindustrializándolo y de esa manera volviendo a poner a Brasil como motor nuevamente de la transformación productiva de la región. No podemos ignorar el hecho de que Brasil es la potencia grande en América del Sur, es el que va a jalar al resto y tenemos que esperar que haya un impulso industrial productivo para que la integración también pueda darse alrededor de esos ejes. Y acabas de mencionar una parte de lo que quería plantearte también es, siendo un motor de América Latina, ¿hasta dónde, por ejemplo, la situación que vive Argentina y que viven otros países de la región, incluso pensando en el modo en que se integraban Venezuela con Brasil y Colombia con Brasil, ¿crees que efectivamente se puede generar un mejor escenario para una economía regional potente que hable de lo que hace poco tiempo se hablaba de bloques regionales mejor consolidados, por ejemplo, para relacionarse con Estados Unidos o con Europa? Absolutamente, absolutamente. Las condiciones están dadas, son inmejorables. Tenemos una ventana de oportunidad corta. No podemos desperdiciar ni un segundo el día de hoy mismo. Y yo me comprometo en ese sentido a contribuir a poder alcanzar los acuerdos dentro de la región para que el 1 de enero, con la posesión de Lula, podamos renacer, ver renacer a la UNASUR, poder ver constituido de manera inmediata al Banco del Sur, poder avanzar al Banco Central del Sur, hablar sobre la tecnología y la educación en América del Sur. No podemos perder ni un segundo, esta es nuestra oportunidad. Tenemos una ventana muy corta de tiempo para poder lograr estas cosas que perdurarán generaciones. Yo creo que es momento de responder a la coyuntura mundial como región, no como 33 repúblicas. Es el momento de poder dar soluciones a nuestros pueblos de manera inmediata. Aquí Argentina tiene una gran oportunidad. Brasil tiene unas reservas de cientos de miles de millones de dólares, pero que lamentablemente están siendo invertidas en Suiza, en los Estados Unidos, y con una salvedad aún mayor. Y es que Bolsonaro se dedicó a darle una autarquía al Banco Central de Brasil, que durante los periodos de Lula y Dilma tenía cierta coordinación con el Ejecutivo. Ahora Lula le ha dado un poder inmenso al Banco Central, le ha declarado autárquico y esa va a ser una de las luchas más importantes para Lula para poder realinear las estrellas de las condiciones internas y poder dar soluciones no solo a su país, sino a las necesidades imperiosas de la región. Y una última pregunta en esta primera parte, Andrés. ¿Cómo miras que en América Latina en las elecciones prácticamente quedan, digamos, en un casi empate técnico algunas elecciones? Te pasó contigo con Guillermo Lasso, le pasa a Lula ahora, le pasó a Boris, le pasó a Pedro Castillo también en el Perú. ¿Hasta dónde esta polarización está reflejando también un reflujo de sectores derechistas, neoconservadores, incluso neofascistas, que se apalancan en discursos de odio, de racismo, de xenofobia e incluso en algunos momentos también se inclinan hacia creer que pueden ser tranquilamente colonias de otras potencias extranjeras y preferirían ser gobernados por Estados Unidos o por otros tipos de coloniaje antiguo? Mira, lo que vemos claramente en la región es esta polarización dada no por las transformaciones que hicieron los gobiernos progresistas, que son muy importantes, sino por esa respuesta que vienen a dar los sectores de las élites nacionales articuladas, sobre todo a las fuerzas del capital internacional, a partir de un despliegue de dos fuerzas fácticas en los países: el poder comunicacional de los grandes medios de comunicación hegemónicos y la justicia que ha sido capturada, que ha sido dominada, que ha sido tomada
por las fuerzas vinculadas a los grandes capitales. Entonces vemos una politización de la justicia que asumió un rol claramente de derecho penal del enemigo, persiguiendo no solo a los supuestos sospechosos, sino a jueces que se atreviesen a cuestionar la línea hegemónica. Y ahí claramente podemos ver que tiene un origen lamentable, por cierto, porque es demasiado abierto y obvio desde los Estados Unidos, con cursos de capacitación, con financiamiento especializado a las fiscalías de los países, con influencia, etcétera, etcétera, que pues no podemos ser ingenuos y tenemos que detectar desde dónde viene esa matriz de captura del poder judicial en alianza con las élites nacionales y en contubernio con los grandes poderes mediáticos nacionales. Así que ahí están también los retos que debe enfrentar esta ola progresista, sin ingenuidades, pero también con una visión absolutamente táctica y estratégica. Hagamos una pausa, enseguida volvamos para conversar sobre lo que pasa en Ecuador. También